Jeremías surge en la historia con un aire de misterio que rápidamente despierta la curiosidad de todos los que se adentran en los registros del Antiguo Testamento. Se cuenta que fue llamado a su misión profética cuando apenas era un joven que, probablemente, no imaginaba las implicaciones de semejante responsabilidad. Sin embargo, el relato describe cómo, a pesar de sus inseguridades y de su aparente timidez inicial, Jeremías fue empujado a transmitir un mensaje que chocaría contra las costumbres de su época y que sacudiría a las autoridades que lo consideraban incómodo. Hay quienes lo conocen como el profeta llorón, un apodo que podría sonar despectivo, pero que en realidad refleja la intensidad emocional con la que asumió su misión, pues sus lamentos surgían de un hondo pesar por la condición moral de su pueblo. Aquellas lágrimas no eran un simple rasgo débil de su carácter, sino una manifestación de empatía en medio de una sociedad convulsa. Su mensaje invitaba a la reflexión, pero también confrontaba las realidades más crudas de su tiempo. En ese sentido, desde el primer momento, Jeremías se alza como un personaje inquietante, alguien cuyos discursos desafiaban a príncipes y gobernantes, y a la vez sacudían las conciencias del más humilde campesino. Su vida se desarrolló en un periodo sumamente complejo. Mientras se levantaba la voz, la inminente amenaza de potencias extranjeras se cernía sobre Jerusalén, presagiando una destrucción que muchos se negaban a creer. Jeremías, sin embargo, anunciaba que la ciudad santa se convertiría en ruinas si el pueblo persistía en su camino de injusticias e idolatrías. Resulta casi increíble la fuerza con la que se aferró a su vocación, a pesar de que eso le atrajo burlas constantes, duras críticas e incluso intentos de silenciarlo. Se lo veía como a un mensajero de calamidades, alguien que no dudaba en pronosticar la ruina cuando todos preferían un discurso de prosperidad y comodidad. Por ese compromiso y esta constancia en exponer las verdades más incómodas, sus enemigos lo tacharon de traidor y se empeñaron en anularlo. Lo encarcelaron, lo insultaron, y él, en lugar de ceder ante el desánimo, dejaba aflorar una pena profunda que se convertía en esos lamentos tan característicos de su libro, mostrándonos a un hombre que no se alegraba al declarar malas noticias, sino que las vivía con dolor. Hay historias que describen cómo, en medio de la soledad, Jeremías encontraba algunos aliados fieles, como Baruc, su escriba, quien se encargaba de redactar las palabras que el profeta proclamaba con franqueza. Esta relación casi camaraderil ilustra que, por muy grandes que fueran los desafíos, siempre podía surgir la lealtad en el lugar más inesperado. Se cuenta que, cuando Baruc reunía los oráculos y advertencias en un rollo, los poderosos sentían escalofríos al escucharlos, porque parecían escritos con fuego y desesperación. Jeremías no fue un hombre que se regodeara en la desgracia, más bien, ansiaba una transformación genuina del corazón de sus oyentes. Su mensaje era incómodo porque exigía cambios profundos, reclamaba empatía hacia los más necesitados y el abandono de la soberbia que cegaba al liderazgo religioso y político de la época. Esa faceta de Jeremías, siendo un profeta compasivo y a la vez enérgico, provocaba un magnetismo único. Resultaba imposible permanecer indiferente ante sus palabras o ante el llanto que las acompañaba. En su trayectoria, él abundó en señales simbólicas, algunas de ellas sumamente impactantes. Por ejemplo, se narra que en una ocasión rompió vasijas de barro en público para ilustrar cómo la ciudad y el templo podrían quedar hechos pedazos. Estos gestos dramáticos eran parte de su estrategia para sacudir la apatía y forzar a la gente a contemplar lo que podría ocurrir si persistían en un rumbo destructivo. Y, como era de esperar, esas demostraciones no eran del agrado de los líderes. Sin embargo, a pesar de la resistencia y los obstáculos, Jeremías no cedía, porque en el fondo de su ser cargaba con un llamado innegable. Sabía que su misión no era halagar a los poderosos ni mantener la tranquilidad artificial de su sociedad, sino guiar a las personas hacia una conciencia más pura. Ese fuego interno que lo alimentaba provocaba que su mensaje fuese cada vez más directo y mordaz, sobre todo cuando comprobaba cómo la corrupción se enraizaba en todos los estratos sociales. No sorprende, pues, que sea considerado un profeta de infortunios.
El declive que tanto temía efectivamente llegó, las fuerzas invasoras tomaron Jerusalén, y él contempló con dolor la devastación de su ciudad, el exilio de su pueblo y el caos que siguió a la caída de la monarquía. Quizás una de las imágenes más tristes sea la de Jeremías vagando entre ruinas, acompañado por su contumaz pesar y la certeza de que todo aquello se pudo haber evitado de haber atendido al llamado a la rectitud. Sus lamentaciones son un testimonio vivo de las heridas que dejó ese conflicto, un clamor melancólico que se interpone entre la destrucción y la esperanza. Por eso, cuando se revisan estos escritos, uno puede casi sentir el temblor de una voz que llega atravesada por el dolor, pero que no se rinde, porque, en última instancia, todavía alberga la fe en la restauración futura. Es algo que fascina a viajeros espirituales y estudiosos por igual. En medio de la desolación más oscura, Jeremías siempre dejaba abierta una ventana para la reconciliación y el retorno a un camino recto. Hay un punto que a menudo despierta mucha curiosidad. Jeremías no solo profirió oráculos de juicio y calamidad, sino que también anunció la existencia de un pacto nuevo, uno que transformaría el corazón de los creyentes y se escribiría en lo más profundo de su ser. Esta idea es vital en la teología posterior, pues conecta con el anhelo de una relación más íntima entre la divinidad y su pueblo, ya no sustentada solo en normas externas, sino interiorizada hasta la médula mental y espiritual. Ese énfasis en la renovación interna convirtió a Jeremías en una figura visionaria dentro de la tradición bíblica, alguien que supo leer más allá de la coyuntura dolorosa y alentar la esperanza de un futuro reformado desde la raíz. Por eso su relato no se limita a describir llantos y desgracias, también alumbra una promesa de cambio radical y de comunión renovada. Muchos estudiosos discuten la autoría exacta del Libro de Lamentaciones, que tradicionalmente se le atribuye, y también debaten qué porciones exactas de las profecías llevan la firma auténtica de Jeremías. Sin embargo, la esencia de su enseñanza ha perdurado, tocando el corazón de quienes, generación tras generación, buscan sentido en medio de la adversidad. Su destino final es un tanto incierto, pues algunas fuentes sugieren que fue llevado a Egipto, mientras otras proponen que se quedó en tierra de cautiverio. Sea como fuere, lo que realmente resalta es esa perseverancia con la que continuó proclamando un mensaje desgarrador, en el cual se fundían la denuncia de la injusticia y el amor sincero por un pueblo con el que se sentía comprometido. Conocer a Jeremías no es solo adentrarse en los sucesos históricos de la antigua Jerusalén, sino también entender cómo las palabras de un solo hombre semejan un faro que sigue brillando a través del tiempo. A pesar de que su entorno vivía en crisis, él insistía en que las personas podían reencontrarse con la rectitud. Su personalidad se manifiesta en el temple inquebrantable para luchar contra la desesperanza y en la firmeza con la que asumió la tarea de señalar errores, sabiendo que eso lo convertía en blanco de burlas y agresiones. Elementos como la expresión franca de sus sentimientos y la disposición para mostrar su vulnerabilidad lo vuelven un personaje real, lleno de matices y paradojas que cautivan a quien se acerque a estudiar su vida. En la actualidad, algunos encuentran inspiración en el hecho de que Jeremías no se contentó con gritar órdenes ni con conformarse ante la opresión o el escepticismo. Su ejemplo deja ver la fuerza de la palabra honesta y la fe en una justicia divina que, aunque tarde en manifestarse, no se olvida de sus promesas. Además, su insistencia en la empatía y la compasión hacia el necesitado revela una dimensión humanista que lo distingue y que sigue resultando relevante para numerosos ámbitos, no solo el religioso. De hecho, sus profecías son evidencia de que la valentía no radica en la ausencia de temor, sino en atreverse a hablar aunque la mayoría nos cierre los oídos. En este punto, vale la pena traer a colación las resonancias que todavía hoy genera la figura de Jeremías. Algunas comunidades leen sus textos como un recordatorio de que el arrepentimiento y la búsqueda de una conexión genuina con lo divino pueden conducir a un verdadero renacimiento, incluso cuando todo parece perdido. Su historia ofrece una reflexión profunda sobre la responsabilidad moral y la importancia de no caer en la complacencia, recordándonos que la verdad puede ser incómoda, pero también necesaria para sacudir la rutina de la indiferencia. Y, por otro lado,
sus llantos siguen conmoviendo a quienes se identifican con el dolor de un mundo que a menudo se quebranta en medio de conflictos y sufrimientos. Al final, se aprecia que Jeremías no fue solo un hombre que lloró desdichas inevitables, sino un portavoz de la posibilidad de cambio. Sus mensajes de advertencia y esperanza han viajado a través de los siglos, demostrando que incluso en los momentos más oscuros puede surgir una llama de esperanza que ilumine el camino de regreso a lo esencial. Esa dualidad entre destrucción y restauración, entre lágrimas y sueños, es lo que convierte al profeta en un individuo tan fascinante a los ojos de quienes, hoy, buscan respuestas en los relatos antiguos. Finalmente, su legado se mantiene vivo no solo en las páginas de la Biblia, sino en la memoria colectiva de todos aquellos que ven en su historia una invitación a la reflexión, a la compasión y al valor de enfrentarse a la realidad con las palabras que brotan del corazón. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.